Caída de acciones argentinas de bonos en Wall Street, suba del riesgo país. Martín Guzmán, el ministro de Economía, está en Nueva York para encontrarse con los bonistas y con el FMI en un contexto particular de un plan económico en ciernes y, por otro lado, de la epidemia del coronavirus. ¿A qué le temen los mercados más en el caso de Argentina? ¿A las políticas del gobierno o a la inestabilidad del mundo a partir del coronavirus? Estamos en comunicación con Rafael Matus Ruiz desde Estados Unidos, corresponsal de La Nación. Muy buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta queda instalada. Este comportamiento de los papeles argentinos tiene que ver con la incertidumbre argentina y de las políticas que se están por anunciar o tiene que ver con un contexto global. La Argentina vive un momento de mucha incertidumbre y de tensión en los mercados desde hace bastante tiempo. Te diría que los papeles argentinos, los títulos de la deuda, tanto el gobierno nacional como ahora de la provincia de Buenos Aires, que ha quedado en la mira de los inversores por el vencimiento y la reestructuración que propuso el gobernador Axel Kicillof, venían ya desde antes de que se desatara esta última mini ola de pánico en los mercados con muchísima volatilidad y subas y bajas. Los papeles reaccionaron muy bien a la ley de emergencia y después, a medida que se empezó a demorar el plan de reestructuración y que no se terminaron de despejar algunas de las dudas de los inversores, empezaron a sufrir algunas caídas. En ese contexto, Guzmán llegó aquí a Nueva York a un desayuno en el Consejo de las Américas muy concurrido. Hubo alrededor de 45 personas, un interés, diría, inusual ante lo que fue el primer viaje del ministro. Su regreso a Nueva York, que esta vez para responder preguntas sobre el programa económico. ¿Dio precisiones porque la conferencia de prensa que dio en Argentina anunciando que iba a mandar al Congreso un proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda? Le faltó la precisión, según los analistas, que era necesario en este momento ya del gobierno. No, de hecho, por lo que pudimos saber de lo que ocurrió en ese encuentro, el ministro expuso los lineamientos del programa económico, ofreció un poco la visión del gobierno de Alberto Fernández, dijo que la Argentina quería reestructurar su deuda para que la deuda externa fuera sustentable, que quería una reestructuración amigable con el mercado, que fuera prolija, pero no ofreció ninguna de las respuestas que esperaban los inversores en términos de cuáles van a ser las metas fiscales, cuál va a ser el ajuste que proyecta el gobierno para los próximos años, qué crecimiento espera de la economía, cuál va a ser el sendero de desinflación, cuáles van a ser las metas monetarias, qué va a pasar con el gasto público, qué va a pasar con las reformas estructurales, que muchos aquí en Wall Street todavía esperan, por ejemplo, como la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional. Te diría que el Guzmán dejó una buena impresión, él dijo que le había ido muy bien, muchos se quedaron muy impresionados con la capacidad del ministro para exponer, pero también con, te diría, casi tantas preguntas como las que tenían antes del desayuno. Ahora, Rafael, en ese encuentro decías, unas 45 personas, 45 asistentes, ¿esos asistentes tienen la posibilidad de plantearles preguntas concretas? Sí, de hecho, por lo que supimos, hubo preguntas concretas que le hicieron al ministro más de una vez respecto de esto que te decía, cuál va a ser el ajuste del sendero fiscal que planea recorrer el gobierno de Alberto Fernández. El ministro optó por guardarse las cartas, ¿no? Entonces la pregunta que quedó para muchos es ¿por qué? ¿No? Es porque todavía el plan no está listo, porque el ministro no puede decir cuál va a ser ese sendero fiscal hasta que no tenga lista la oferta de reestructuración de deuda, porque las dos cosas están atadas. Claro. O por una cuestión más estratégica de que prefiere por ahora no terminar de mostrar las cartas, quizá para respetar la secuencia que ve en la negociación de la deuda, o quizá simplemente por una mera técnica de negociación, ¿no? Esas fueron algunas de las inquietudes que quedaron en el aire después del desayuno. Rafael, entonces entiendo que esa enumeración de dudas que todavía quedan pendientes surgen de las preguntas sin respuestas. Ahora, ¿hay versiones acerca de qué respondía Martín Guzmán, preguntado muy precisamente acerca, por ejemplo, cuál va a ser la meta de déficit o cuál va a ser la quita o cuál va a ser la perspectiva de crecimiento? Sí, él un poco ofreció algunos de los mismos conceptos que he dado en la Argentina en las conferencias de prensa en el Ministerio de Economía, ¿no? Dice que
antes de establecer o de fijar cuál va a ser el sendero de ajuste fiscal, lo prioritario y lo primero tiene que ser la renegociación de la deuda para despejar el resto del panorama, ¿no? Y también explicó, o dio a entender de alguna manera una secuencia en línea con el límite que puso el presidente Alberto Fernández de tener lista la oferta al menos para fines de marzo, ¿no? En las próximas semanas se va a conocer cuáles van a ser los bancos que van a trabajar como asesores del gobierno argentino, agentes colocadores de deuda para toda la operación, y en algún momento de febrero, se estima quizá para marzo, se conocerá cuál va a ser la oferta formal que presente el gobierno a los acreedores, que va a ser el punto de partida de una negociación. El tema es que muchos acá están viendo que el tiempo es muy acotado, exactamente. y eso puede dar a complicar muchísimo toda la oferta y todo el proceso de reestructuración, ¿no? Claro, porque el objetivo era en marzo cerrar la negociación y en marzo recién se va a estar llevando la propuesta y abriendo la negociación concreta. Sí, puede ser que la oferta esté antes, puede ser la oferta en febrero, pero aún asumiendo que la oferta se termina de diseñar y de pulir bastante rápido. Acordate además que acá está involucrado el Fondo Monetario Internacional. Si eso se presenta y asumiendo que se llegue a un acuerdo con los acreedores bastante rápido, después hay todo un papeleo que se tiene que hacer que es bastante engorroso para terminar de abrochar la operación. Claro. Pero bueno, existe esta sensación de que, como te decía, todavía quedan muchas preguntas y muchas inquietudes en el aire sin despejar, y todo obviamente ha quedado atado a la operación de reestructuración de deuda, ¿no? Ahora, con la sombra además de la provincia de Buenos Aires, claro, que está ahí rondando. Tengo dos preguntas en relación a esto que comentás, Rafael. La primera es en la conferencia de prensa que dio el ministro Guzmán anticipando el envío al Congreso de la reestructuración del proyecto de ley de reestructuración de la deuda, sostuvo que la ley de financiamiento público habilita 3 caminos: la quita, la baja de interés o el postergamiento de los plazos. ¿Hubo precisiones al menos sobre eso en este encuentro? Dado que si no habla de déficit y de las otras cuestiones, pero sí porque quiere primero cerrar la etapa de negociación de la deuda, quizás haya sido más preciso en eso. No, porque creo que muchos de los bonistas, de los inversores, entienden que si bien obviamente hay discusiones y hay canales informales abiertos con algunos de los principales fondos que compraron títulos de la deuda argentina y también con inversores, entiende que el gobierno primero quiere tener una oferta cerrada antes de hacerla pública, ¿no? Pero sí el mercado un poco, de alguna manera, se prepara para alguna combinación de estos 3 elementos que vos mencionabas: estirar plazos, algún periodo de gracia con el pago de intereses y quizá algún porcentaje de quita sobre el capital. Sí existe un poquito una sensación que uno recaba hablando con fuentes aquí de que el gobierno está preparándose quizá para adoptar una posición más dura de la que tenía al principio. Ajá. En relación a esa posición dura, la figura de Axel Kicillof y la negociación de deuda que está encarando el gobernador, muy tajante en términos de muy decidido a no cumplir con, bueno, de hecho no cumplió ya con el pago del capital programado para estos días. ¿Eso alerta a los bonistas acerca de una hipotética dureza, como vos decís, del gobierno nacional también? Sí. Sí, porque se está mirando a la provincia de Buenos Aires como una suerte de caso testigo o el punto de referencia para el gobierno nacional, ¿no? Después de que Guzmán dijo en conferencia de prensa que la estrategia estaba coordinada entre la nación y la provincia, claro. Los inversores acá están mirando esta intransigencia que vos describías de Kicillof como una suerte de advertencia más global sobre lo que puede dar a ocurrir con el gobierno nacional, ¿no? Miren, si ustedes no vienen con una actitud de buena fe, reconociendo que nosotros tenemos voluntad de pago, queremos pagar la deuda, pero no tenemos capacidad para hacerlo, la otra alternativa puede ser el default, ¿no? Que es un escenario que ahí sí creo que existe una coincidencia, tanto desde el lado del gobierno como del lado de los inversores quieren evitar. La palabra intransigencia es clave, recién la mencionabas, Rafael. ¿Cuán creíble es esta intransigencia por parte de un deudor que no tiene capacidad de pago y necesita que sus acreedores, tanto el FMI como los bonistas, estén de alguna manera motivados para cambiar los plazos o los intereses o aceptar una quita? ¿Es creíble entre, por ejemplo, los bonistas privados esta intransigencia? Sí, digo, hay un tire y afloje característico de ese tipo de operaciones entre acreedor y deudor que muchos te diría que incluso toman hasta con cierta naturalidad, ¿no? Después existe también un intento por leer
si esa intransigencia es ideológica, es real, ¿no? O si esa intransigencia forma parte de una estrategia de negociación más dura que apunte a deprimir las expectativas para después tratar de obtener una oferta de reestructuración un poco más favorable. Claro. Existe esa inquietud, ¿no? O sea, muchos obviamente conocen a Axel Kicillof, conocen la trayectoria, han tenido la oportunidad de hablarlo o discutir con él cara a cara, y conocen obviamente cuál es su posición respecto de la deuda, pero también existe esta como signo de interrogación acerca de si es realmente que Kicillof no quiere pagar o si que es que está siguiendo esta postura tan dura como una estrategia de negociación coordinada, ¿no? Como decíamos, con el gobierno nacional. Muchísimas gracias, Rafael. Desde allí, con la reacción de bonistas, inversores, a esta cierta imprecisión de todavía el equipo económico del presidente Alberto Fernández a la hora de definir los pasos